Saludos, bienvenidos a Pa' que tengan una idea. El día de hoy, vamos arriba de una vez. Vamos a tocar un tema que es una preocupación para la mayoría de la población, y es el tema de la reforma fiscal. Contamos con la presencia del querido amigo Francisco Tavares, economista, que anda el comandante Padilla y el compañero Don Luis. Francisco, bienvenido y gracias siempre por la disposición de acompañarnos aquí. Hay un tema, Francisco, y es que el gobierno plantea la necesidad de una reforma fiscal, pero la gente dice cuál es el beneficio que nosotros hemos recibido de la cantidad de impuestos que hemos pagado hasta ahora. Y a mí me llega a la memoria, a la mente, antes nosotros atacábamos mucho el tema de las nóminas. ¿Cuál ha sido el movimiento de las nóminas más o menos en el Estado desde antes de la pandemia hasta ahora? Porque hay que verificar, porque si tú le vas a decir a la gente que tiene que pagar más impuestos, tú tienes que tener una inversión de calidad en lo que tiene que ver con los ingresos. Oriéntanos en ese sentido. Mira, lo que tú señalas es algo clave. Para empezar una reforma fiscal, lo primero es que el gobierno tiene que comprometerse a hacer su sacrificio. Claro. Y ese sacrificio, indefectiblemente, que tiene que venir por el gasto. El gasto es, ¿verdad?, la erogación en inversión, en gasto corriente, pago de nómina, etcétera. Tú mencionaste un elemento y un factor importante de ese gasto, que es la nómina. Y es algo que mueve a preocupación a muchos dominicanos y dominicanas porque entiende que la nómina del Estado, que el último dato que yo supe era que iba como en 700,000 y tantos empleados públicos, que todavía, digamos que para los renglones de América Latina, es una nómina bastante alta si tú la comparas con el nivel de ocupados total de la economía. Entonces, tú mencionas el gasto en nómina. Bueno, hubo un dato que a mí me sorprendió bastante. Yo tendría que corroborarlo, pero la presentó la colega Mercedes Carrasco. Y ella menciona unos datos que me parecen un tanto alarmantes y que en una reforma fiscal yo creo que hay que ponerle el ojo visor, digamos. Dice aquí, MINER, 2019-2023, gasto en remuneraciones. La diferencia, o sea, el aumento en términos de monto, ¿verdad?, de valor, fue de 40,014,4 millones de pesos. Un aumento relativo de un 37%. Ya tú sabes. Pero también está el Ministerio de Deportes. O sea, te estoy mencionando lo que ella me dice, que fueron los que experimentaron mayores niveles de aumento. 15,070 millones para un 78%. Y así sigue. Bueno, no te voy a seguir enumerando, pero primero yo creo que es necesario la racionalización del gasto. Eso es como quien dice eliminar los gastos superfluos. Es decir, los gastos en botellas, digamos que nóminas ocultas, que siempre han existido en los gobiernos de los partidos que hemos tenido en República Dominicana. Disculpe, cuando usted menciona botella, era lo que se criticaba aquella vez. Botella es alguien que está en la nómina y no ejerce de manera orgánica una función en el Estado. Okay. Una terminología. De forma técnica. Una terminología que viene de la época de Horacio Vázquez. Botellas. Sí. Ok. Eso búsquenlo por ahí. Mira, Francisco, es bueno que la gente sepa. Estamos hablando de reforma fiscal. Y la reforma fiscal envuelve así, primera fase, en general, dos elementos. Cómo aumentar o reestructurar la entrada de los recursos vía impositiva, sobre todo, a la población, y cómo gastarlo. Y un asterisco acá, porque el Estado también tiene otros ingresos que no solamente son los impuestos, porque hay empresas estatales. Claro. Por ejemplo, el Banco de Reserva es una empresa que yo creo que tiene participación privada, pero sobre todo un banco público. Entonces, es bueno que estamos hablando del fisco, que se comporta, repito, cuántos ingresa. Entonces, la gran preocupación de mucha gente es que tradicionalmente cuando se habla de reforma fiscal, como que solo se habla de un aspecto, cómo crear más impuestos de ñapa, impuestos, vamos a explicar eso, regresivo, vamos a explicar esto, tú lo puedes explicar infinitamente mejor que yo. Y entonces la gente le tiene miedo a esto porque nunca baja y sobre todo se amplía la base de... Entonces se quiere de la base impositiva, o sea, la población a la que se le va a cobrar, y encima de eso entonces
se le da como si se abre el grifo para gastos que la gente lo enfada bastante. Es bueno que hablemos de este asunto de lo que tú preguntabas, David, aquello de... Francisco, Entonces, hay una- perdón, no he terminado. me dolí, no, lo que pasa es que pensé que usted había terminado. Entonces, sí, entonces es bueno que aclaremos esto de que estamos hablando del erario, el famoso erario. La tenemos eso. La gente dice erario público, es el fisco, es los recursos que maneja el Estado. Ahora, entonces, la hacienda pública. con la hacienda pública. Sí. Entonces, hay justificación de la gente tener miedo de que en realidad lo que se quiera hacer simple y llanamente aumentar los impuestos. Bueno, la gente tiene que estar alerta primero, porque la ciudadanía se ejerce desde la información Ya. y desde empaparse de los temas que preocupan a la ciudadanía y cómo eso afecta mi economía personal. Y hay que estar sobre todo alerta porque, como usted menciona, el aspecto fiscal trata el elemento de la creación de impuestos y hay que ver cuáles impuestos se pueden crear, pero también puede afectar lo que son las tasas ya existentes de impuestos preexistentes, es decir, que existen ya. Aplatáname. ¿En qué sentido? Tenemos una tasa del ITEVIS de 18%. 18%. Famoso ITEVI. El 18% del IVA, que así es que se le llama en América Más Latina generalmente, y en y el mundo. en España. Lo que pasa es que aquí se creó el eufemismo del ITEVI para engañar a la Transferencia, población. viene bla, 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 bla. Eso Sí. fue cuando Jorge Blanco. Cuando Jorge Blanco lo metieron como ITEVI, el pueblo no entendió y era el mismo IVA disfrazado de ITEVI. Es la misma situación. Entonces, ya el ITEVI tiene un 18. Para los parámetros de América Latina, es una tasa muy alta. Porque en América Latina, el promedio anda entre un 12 y un 13%. O sea, ¿qué es lo que se está planteando? Desde el punto de vista de las propuestas de algunos economistas, ampliar la base. ¿Qué significa ampliar la base? Que si hoy tenemos 300, por ejemplo, productos que pagan el ITEVI, vamos a ampliarlo a 1000. Pero vamos a bajar la tasa en el entendido de que ampliando la base y reduciendo la tasa, ¿verdad?, el porcentaje sobre los bienes y servicios, entonces estaríamos aumentando la recaudación, pero no estaríamos lesionando tanto el poder adquisitivo de la población. Entonces, otro elemento es que ampliando la base, entonces pagaríamos una cantidad o un conjunto de bienes mucho mayor que antes, cuando la base era estrecha. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, si eso afecta el poder adquisitivo de los más pobres, vamos a subsidiarle la comida a la gente. Esa es una de las medidas que se proponen. Hay muchas alternativas. Porque lo que se establece también es que cuando usted generaliza una exención, se beneficia el rico y el pobre. Y entonces ahí la política tributaria no está teniendo el foco que, por ejemplo, tiene la intención de quien Se convierte en regresivo. Entonces, ahí hay que tener siempre, estar alerta, porque de lo que se trata es de afectar la economía personal, pero también la economía en sentido general. Entonces, los impuestos son necesarios para poder operar. El Estado necesita hacer inversiones productivas, infraestructura, escuelas, aeropuertos, carreteras, pero también necesita elevar la inversión social, es decir, la inversión en la gente, que es necesariamente el fin último de toda filosofía tributaria que persigue, que es que la gente se beneficie de eso. Claro. Yo quiero expresar eso que tú estás diciendo, pero como un poquito de manera más autoridad para que Okay. Lacho Vamos a... Mira, más respeto para nosotros. ¿qué sucede? Lo que quiere decir el profesional del área acá es que si usted tenía la costumbre de ir a un motel 3 veces a la semana o 2 veces, debido a esas medidas, usted se va a ver la obligación o de ir una vez y tal vez no pueda ir. Qué bueno. El dominicano promedio que cobre el sueldo, vamos a decir base mínimo, que el fin de semana saca para beberse un poterrón, ya no se los va a beber.
entonces yo pienso que eso será una medida que golpearán de manera muy directa a los sectores populares de la República Dominicana y eso puede generar una convulsión social de manera directa. Yo espero que no estés sangrando por tu herida. No, tú sabes que tomando ahí mismo el hilo que Padilla plantea, porque aquí hay una percepción de algunos sectores acomodados que plantean los colmadones viven llenos los fines de semana. La gente si grita cuando gente plantea no un tiene impuesto, prioridad pero cuando ellos se van para Punta Cana, cuando se van para Sucarcana o cuando se va Es como que el pobre no tiene derecho a diversión. concesión y no relajando. Y eso conlleva ciertamente porque uno desahoga la presión de la semana, bebiéndose una pequeña, saliendo a dar una vuelta y bailando. Pero hay un tema, Francisco, que me preocupa bastante. Yo estaba viendo hace varias horas que el presupuesto en publicidad para el año 2024 está planteado por encima de los 4.500 millones de pesos. Lo que implica un presupuesto mayor que alrededor de 13 o 14 ministerios, lo que pude ver. Dentro de lo que está la juventud, dentro de lo que está deporte, de lo que está cultura. Una locura. Lo que pone a uno a pensar si verdaderamente yo tenga que sacrificarme para que el gobierno siga definiendo lo que no es prioritario. ¿Tú has pensado o tienes la idea, algunos sectores dentro de los economistas, comenzar a quitar o que los sectores políticos renuncian a ciertos privilegios como son el barrilito, las excepciones para traer vehículos y un sinnúmero de cosas más? Explícame más o menos qué tú piensas de eso. Mira, hay lo que se llama la estructura del gasto tributario en República Dominicana. ¿Qué es el gasto tributario? Son las exenciones, o sea, lo que renuncia el Estado a cobrar para darte un beneficio, ya sea individual o sectorial. Y ahí viene el asunto del turismo, la zona franca, ahí vienen los privilegios, que yo creo que... Exoneraciones. Los privilegios a los legisladores. Yo creo que una de las cosas que primero se deben abordar es precisamente eso. ¿Por qué nosotros tenemos que exonerar sin límites del valor del vehículo 2 exoneraciones en cada periodo legislativo a cada uno de los 190 legisladores dominicanos? 290 no. Senadores que se añaden. Exacto. Entonces, son 200 y aparte de pico. eso, y estamos hablando, el cálculo anda por unos 3.000 millones de pesos. O sea, solamente la exoneración a la Cámara de Diputados y al Senado. Al Senado. Pero también ese mismo privilegio lo tienen los funcionarios del Estado, lo tienen los jueces en República Creo que el Dominicana. Ministerio Público Porque también. una de las cosas que dicen los legisladores, ¿cómo tú me piensas quitar un privilegio cuando existe en el gobierno central y en el Poder Judicial? Pero también en los órganos especiales del Estado, como la Junta Central Electoral, Correcto. el Tribunal Constitucional. Recuerden aquella famosa jipeta que regaló Leonel antes de irse a los jueces del Tribunal Constitucional. O sea, es decir, que eso es una práctica que se ha estado consuetudinariamente, permanentemente, aplicando esos privilegios y hay que resaltar que esos son recursos que se pierden por darle un favor o poner cómodos, ¿verdad?, a funcionarios que deben servir al país. O sea, Correcto. no tiene justificación. No, porque a ti te han pagado tu Pero, salario. por otro y lado- bien que ganan, ¿eh? Por otro lado, tú tienes una partida que se exonera, que yo creo que no tiene razón de ser en nuestro país. Primero, porque tú le das una exoneración, el Estado, cuando digo tú, me refiero al Estado, a la energía limpia. Pero tú estás exonerando a las generadoras de electricidad, el combustible, diésel y el fuel oil. Entonces, no hay como un sentido, una coherencia Tú en la estás fomentando política. por un lado, pero en la también política. le estás permitiendo Entonces, todas esas cosas son las que se tienen que ver antes de nosotros ponernos a hablar. Vamos a crear tal impuesto, vamos a aumentar la tasa a tal impuesto. Yo creo que hay cosas que necesariamente se tienen que revisar, y si eso se revisa de manera tal que se evalúa el costo y el beneficio de eliminar esas exenciones y verificar esas partidas de gasto que no tienen un efecto productivo en la economía, entonces estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos. Ya tú sabes. Eso es como prácticamente más del 3% del PIB, que es lo que se está planteando para equilibrar tanto ingresos como gastos. O sea, y también
te voy a decir lo siguiente, una reforma fiscal es algo que tiene que venir progresivo. O sea, tú no puedes meter un paquete de impuestos y una variación de manera tajante de todos los gastos e impuestos del Estado, porque si no vas a crear una conmoción social. Y eso no es conveniente para los fines de la estabilidad política y la estabilidad social, porque cuando estamos hablando de reformas, tenemos que necesariamente definir quiénes van a ceder parte de los privilegios y quiénes van a ganar algo más. Entonces yo creo que ahí es que está el elemento político de las reformas que se están planteando, tanto la reforma laboral como la reforma fiscal. Es definir, como bien lo señala el presidente, lo dijo en la semanal, que este es el periodo donde él se quiere enfrentar a la eliminación de la pobreza. Entonces, si las reformas que se están planteando van a ser en el sentido de aumentar la carga tributaria, lo que menos tiene, entonces la pobreza va a persistir y va a aumentar. Entonces, los impuestos como mecanismo de redistribución de la riqueza en una sociedad deben establecerse de forma tal que aquellos, ¿verdad?, que menos pueden pagar, menos pueden contribuir, carguen ligero, y aquellos entonces que tienen más capacidad contributiva, como los grandes empresarios, las grandes empresas, necesariamente tienen que asumir su sacrificio en este proceso. Porque si no, la República Dominicana será perennemente una economía que crece, que genera al mismo tiempo desigualdad y pobreza. En esa misma línea, el presidente ha sido coherente con uno de sus eslogans de campaña. Él dijo que iba a eliminar la pobreza. Y en verdad sí. Al ritmo que vamos, nos va a quedar un pobre vivo. Con bueno, ha sido muy coherente. el Ministerio de Economía los amigos del Ministerio de Economía hacen la estimación de la pobreza monetaria. Ajá. Incluso ellos hicieron una reconfiguración de la forma de medirla. De la forma de medirla, donde incluyen incluso partidas de ingresos corrientes que no se incluían antes. Eso lo explicó Jenny Torres aquí bastante bien. Exactamente. Entonces la pobreza, si nos vamos a las estadísticas oficiales, ha disminuido. Según ellos. Jenny montó ese mito aquí. Porque lo que hicieron fue maquillarlo. Pero es lo que te digo, es parte de un esquema y de unos datos que se están produciendo. Entonces nosotros tenemos que atenernos a los datos y tener esa visión crítica, como ya lo hizo la compañera Jenny Torres. Miren, se supone que una política fiscal responde a una política de desarrollo nacional. Claro. Es decir, no puede verse al margen. El problema aquí es que eso se ve siempre. Fíjense que no se hizo antes. Todos los gobiernos la estaban huyendo. Siempre se hablaba, pero espérate, no quiero cargar con eso por la carga política que tiene y cómo imagínate, Luis Abinader y su gobierno hubieran emprendido eso a lo mejor su propia reelección hubiera estado entonces en peligro. A mí se me olvidó decir ahorita que los ingresos del gobierno, aparte de las empresas, incluye las donaciones, incluye y los préstamos. Y si vendes activos propios. Y si vendes activos, etcétera. El gobierno tiene demasiadas maneras. Mira, Francisco, resúmenos, así como tú, así quizás con algunos ejemplos, cómo instalar en el país un sistema impositivo progresivo y que por tanto sirva al combate a la pobreza y al desarrollo nacional. Bueno, lo primero que yo creo que debe observarse es que el sistema tributario se aplane. ¿En qué sentido? Que no crea dualismos. ¿Qué significa el dualismo? Que yo a ti sí y al otro no. ¿En qué sentido? De que yo no puedo alentar a la gran industria, ¿verdad? Cuando la protejo y le doy facilidades para que crezca, cuando ésta se desarrolle, ya yo no tengo por qué dejar esos privilegios y dejando de financiar y perdiendo recaudación, pudiendo tener esos recursos, una finalidad mucho más ventajosa. Entonces, lo primero es ver ese aspecto de cómo no crear esas dualidades, esas dos realidades que existen hoy en día. Y evidentemente que nosotros tenemos que aumentar los impuestos al patrimonio, que son
o sea, no recaudamos prácticamente nada de esos impuestos. Incluyendo la tierra, la Mira, propiedad de tierra, vivienda, la edificios. propiedad de vivienda, pero también el patrimonio está también concentrado en los patrimonios financieros. Financiero, lo que tú tienes en el banco. Y usted me dice a mí, una persona, que hay muchísimos ricos aquí, que tienen inversiones financieras en el exterior, ¿cómo existe la manera de que la DGI, que es, o la administración tributaria, pueda perseguir esa ganancia financiera? Atención. O sea, eso son de las cosas que nosotros tenemos que ver. El secreto bancario Ahí tiene que accionarse lo que es la cooperación tributaria internacional. Ahí entra lo que tiene que ver los paraísos fiscales y demás. Bueno, hay que ver todo eso. Porque en definitiva nunca habrá justicia fiscal como aquel movimiento. Que el presidente participó en justicia fiscal. Actividades, no puede haber justicia fiscal en la República Dominicana si no tenemos bien claro y sobre la mesa el conjunto de las riquezas, de los patrimonios, de los activos de los grandes ricos de este país. Que yo creo que eso es un factor que prácticamente ha quedado fuera de la ecuación en todas las reformas tributarias y fiscales que se han hecho en la República Dominicana. Lo que pasa es que aquí los sectores más pudientes económicamente tienen la forma, ya sea porque el gobierno le da excepciones o lo evade y no lo persigue con la misma intensidad. Ahí voy en lo primero que le decía al amigo Luis, de que cómo yo voy a pagar si yo mismo y mi grupo y mi gremio empresarial creamos una ley de incentivos para mi sector. Por ejemplo, aquí tú tienes la Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes de República Dominicana, uno de los gremios más poderosos que existe en materia turística. Tienen una ley, la ley de Confotur, la ley del turismo, pero tú tienes también a Dozonas, la Asociación Dominicana de Zona Franca, que explotan a la gente. Tienen una ley. Explotan a la gente. Pero tú tienes a la gran industria. Tienen una ley que se llama Procompetencia, que llama la ley, que fue la ley 299 y se ha ido como mutando en el tiempo y ya tiene más de 50 años tratando de salvar a la industria naciente dominicana que nunca termina de crecer. Siempre pequeña, nunca termina de dicen otras cosas. Para las empresas fronterizas también hay. Las empresas fronterizas también existen, pero yo diría que la fronteriza hasta se justifica. No, porque en algunos casos se justifica. Lo que hay que tener bien los controles. Pero te estoy mencionando de que cada grupo económico en la República Dominicana tiene un manto fiscal con el que se cubre. ¿Y cuál es el manto fiscal de la población ante los elevados impuestos y la carga impositiva? Ninguno. Porque el pobre, ¿qué es lo que hace? Y la clase media, que percibe ingresos del salario. Y eso eso están todos los meses retenidos en una nómina, con impuestos sobre la renta. Pero entonces cuando vas al supermercado, tú no tienes un carnet de ITEVI como tienen los empresarios, las grandes empresas. Bueno, la gente de Zona Franca antes tenía un carnet de ITEVI para comprar bienes e insumos locales para supuestamente añadirlo a la producción del bien para exportación, pero dije que eso se eliminó, pero eso era otro hoyo más. Te estoy hablando de una serie de elementos que son atendibles y que deben eliminarse para propender a tener un sistema tributario lo más equitativo y justo posible. Tú planteando eso, porque el ITEVIS es un impuesto al consumo. Al consumo, sí. Total. Y no hay forma de evadirlo porque el ITEVIS viene integrado al precio del bien, de lo que tú adquieres. Entonces, como tal, el pobre no tiene forma de cuando de escapar de lata de leche, que el niño no coge esa. Por eso se dice que es el impuesto más fácil de recaudar y el que los teóricos conservadores de la economía dicen el más eficiente. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque no se puede evadir. El pobre no puede ir a ningún lado. Pero el rico que puede va a la registradora del supermercado, pasa el producto y ya usted tiene que pagarlo porque lo compró. Pero yo quiero hacer un ejercicio, Francisco, porque la gente no entiende las implicaciones del aumento del ITEVIS en una coyuntura como esta. Y la gente no sabe, un ejemplo, solamente de ITEVIS, que cuando compra un producto que su precio físicamente, o cuando tú lo facturas, dice que son 100 pesos, hay algunos productos que tienen de esos 100, hay 18
que son por el concepto de ese impuesto del Sí, ITEVI. ¿Qué otro tipo de impuesto tiene el pueblo dominicano más o menos que no lo percibe, que piensa que una cosa cuesta eso y verdaderamente no es? Bueno, ahí dentro de los impuestos al consumo, además del ITEVI, que es un impuesto de valor agregado, está el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué es un impuesto selectivo al consumo? Es un impuesto que se le aplica a ciertos bienes que generan, en teoría, una externalidad negativa, un efecto negativo a la salud o generan una afectación al medio ambiente. Una botella- cerveza. ¿Cómo anda la cerveza, Padilla? Unos 50 está. O es un bien de En luz. este lugar, en un colmadón, la cerveza anda por los 100 y pico lados. Vamos a hacer cálculo. 150 pesos. Un ejemplo, una botella de cerveza. Tiene el 18, ¿no, verdad? 18. Ujú. Más el selectivo, ¿no? Claro, tiene que aplicarle el selectivo y después Ujú. el ITEVI. 27 pesos de ITEVI. Tiene una botella de cerveza que cuesta 150. ¿Y el selectivo qué cantidad de proporción es? Bueno, depende del grado de alcohol de la bebida. Hasta eso se calcula. Claro. Claro que sí. Sobre el alcohol, una bebida que tenga más carga de alcohol por unidad, por litro, pues debe pagar más selectivo que otra que no, que una cerveza light, por ejemplo. Oye. Hay muchas empresas roneras y alcoholeras y de cerveza que eluden de esa manera. Pero a veces Dicen, bueno, esta cerveza tiene menos alcohol, pero es para pagar menos selectivo, para que el consumidor pague Eso, menos eso pasa selectivo. mucho con la cerveza light. Exactamente, es una forma de eludir. Que no es de barata evadir. tampoco. Yo no bebo light, yo lo que bebo es dulce. Pero Bueno. te estoy diciendo que ese tipo de impuesto va al consumo, pero al consumo de ciertos bienes que en teoría generan una afectación al medio ambiente, a la salud o algo generan. Por ejemplo, el cigarro, la bebida alcohólica, La el gaseosa. combustible. ¿Por qué el combustible tiene selectivo? Porque se Háblame supone eso. que eso genera gases de efecto invernadero. Un pasivo Y se ambiental. supone que si yo le pongo impuesto a la gasolina, la reacción Es que la gente debe- use menos combustible. menos o Bueno. que vaya a la movilidad Pero alternativa. nosotros tenemos constatado que no hay una respuesta de un transporte colectivo de calidad y que se ha repartido como un botín Por históricamente. eso tú tienes que Y la gente primera compra más. reacción que tiene un profesional o un clase media cuando ve aumentar sus niveles de ingresos, Compra un ve carrito. compra un Por vehículo. eso no se puede Pero salir. entonces no tenemos el problema del transporte. Entonces, de una forma, por eso que ustedes tienen que tenemos que ver como ciudadanos que lo fiscal, lo tributario impacta en nuestras vidas. Claro que sí. Porque si nosotros no le ponemos impuestos a las cosas que generan ciertos efectos negativos, pero si tampoco generamos la alternativa, no estamos solucionando nada. Así O sea, es. si le ponemos impuestos a los combustibles, pero no generamos un transporte Tú no estás en masivo de calidad y digno, no estamos en nada. Tú no estás. Mira, háblanos de los impuestos aduanales, de los aranceles, porque esa es otra fuente. Incluso antiguamente era el único tipo de impuesto que había en el país. Cuando se Exacto. fundó el país durante el siglo XIX y parte del XX, prácticamente el único impuesto que había era ese. O sea, que tiene por lo menos históricamente, es muy, lo pregunto porque nosotros pertenecemos al DERECAFTA y hay productos que van a entrar al país, ya están de entrando libre de aranceles. Ahí viene Eso va a afectar la producción nacional por un lado y por otro lado seguramente. El consumo importado, claro. Correcto, pero primero te traen esto más barato, se cae la producción nacional, entonces después ahí ya sube. estamos nosotros cogidos por la guardia de Del Mon. Mon. Entre paréntesis, antes de que tú me respondas eso, bueno, responde si después te lo digo. Bueno, se mira, mezclan demasiado. realmente ya por el aspecto de la tributación externa, en una reforma no es mucho lo que se puede hacer, porque eso está a merced de lo que son acuerdos internacionales. Y cuando el país tiene acuerdos internacionales, pierde un poco de su soberanía Así es. para poner los aranceles, incluso para variar los aranceles comunes que establece un país. Un arancel es un impuesto al comercio, ¿verdad? Ujú. A los Comercio bienes exterior. importados. Bienes importados sobre todo. No importa. Entonces, como es un asunto de reciprocidad, si tú tienes un acuerdo de libre comercio, el beneficio que yo te doy, tú me lo tienes que dar a mí. Ujú. Si yo te Sale doy ganando el que más produce y produce más barato. Exactamente. Entonces, el peligro de todo esto es que cuando se liberaliza
la entrada de bienes importados y hay libre comercio, como se establece, es la estructura productiva del país la que se puede ver afectada y la pérdida de empleo en consecuencia de esos sectores que antes generaban producción y generaban empleo, pero por la competencia externa, porque ya no hay aranceles que protejan la producción local, entonces se quedan, vamos a decir, sin ningún tipo de protección, y eso hace que los países pierdan capacidad productiva y pierdan el tejido productivo. Competitividad, dicen. Y de empleos. ¿Qué hacen esa gente que pierden los empleos en el sector rural, en la agropecuaria? ¿Para dónde van? Acá Para la ciudad. Van a emigrar, para la urbe. van a hacer migración interna o se van fuera del país. Ujú. Entonces ahí tenemos una economía totalmente a merced de choque externo, o sea, pierde soberanía alimentaria. Claro. Y cuando ocurren los llamados fenómenos económicos internacionales, como nos ocurrieron cuando aumentaron el precio de todos los insumos, los commodities, entonces se ve realmente la población prácticamente desprotegida en términos alimentarios. Eso puede causar hambrunas. Claro. E incluso pobreza generalizada. Y ese es el gran peligro de eso. ¿Sabes que Padilla y yo tenemos en común que ambos, yo hace varios años y él también, éramos parte de la informalidad? Yo tenía una fritura y él también. y en barrios populares. Y está el elemento, yo conversaba con Padilla, que al margen del discurso oficial, hay un impacto que recibe la gente en el día a día cuando tú vas a comprar el aceite, un ejemplo, y tú lo dejaste ayer a un precio y tú lo encuentras mañana o la semana que viene a otro precio. Como tú, a una gente que todos los días y te dice, dame un 35. O sea, 15 de espagueti, 10 de frito y una jamoneta de 10. No, yo estoy hablando... Y hay que dar Oye, su pero- vaso de agua, ¿no? Esa Hay que dar su combinación vaso de ahí. agua. Sí, un 35. Entonces, nosotros tenemos que explicarle a la gente y decirle a la gente verdaderamente, porque al margen del empleo, del impuesto puntual y de todo, aquí hay una realidad que los sectores populares no aguantan más. Y como tú lo planteaste, no es que no pagan impuestos, son los que más pagan impuestos desde el punto de vista proporcional de su ingreso. Exacto. Entonces, es una paradoja que el presidente diga ayer en la semanal que él tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema en este cuatrenio. Pero te está planteando un escenario de posibles nuevos impuestos y te está planteando que su prioridad de inversión invierte más en publicidad que en algunos ministerios que pueden ayudar a sacar a la gente de la pobreza. Entonces yo quisiera que él me explique o alguien que me pueda explicar si la vía de él eliminar la pobreza será a través de la publicidad para hacerle entender a la gente que lo que están viendo no es lo que ven. Será una de las opciones que plantea. En ese sentido, Francisco, ¿a qué tiene que atenerse la gente? Tú teniendo como experiencia que históricamente aquí nunca ha habido, hasta donde yo tengo conocimiento, una reforma fiscal progresiva. ¿Cuáles son los temores que verdaderamente tiene que tener que no está viendo en Capotillo, Simón Bolívar, Cristo Rey, esos sectores populares? ¿Hacia qué tiene que prepararse? Bueno, a lo que le debe de temer es a la creación de nuevos impuestos que afecten su nivel de ingreso. ¿A cuáles? A los que yo mencioné anteriormente, que son los impuestos indirectos, son los impuestos al consumo, como el ITEVIS, el selectivo, o sea, creación de un selectivo adicional a otros bienes que antes no tenían ese impuesto, pudiera decirse que es algo de preocupar para la población. La creación o la ampliación de la base sin disminuir la tasa del ITEVIS también es algo de preocupar. ¿Por qué? Porque te está diciendo con esa medida, el hacedor de política tributaria lo que le está diciendo es, bueno, si antes pagaban 300 bienes, ahora van a pagar 1.500. Es decir, que más bienes van a ser grabados con el ITEVIS y por lo tanto tú vas a tener que gastar más de tus ingresos para pagar ese impuesto que inmediatamente te lo cobrarán cuando tú compres un bien determinado grabado en esta nueva coyuntura, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que temer. Y lo otro, yo creo que nosotros debemos pujar a que esta reforma sea una reforma progresista. Una reforma que le quite, por ejemplo, impuestos al internet, le quite impuestos al cine,
le quite impuestos a la cultura. A la cultura en sentido general, le quite impuestos a los bienes que son, digamos, de consumo masivo. Aquí hay como 300 y pico de bienes de consumo masivo que están exentos del ITEVI. Pero yo lo que creo es que debemos estar pendientes de que no se aumente tanto esa base, porque eso lo que va a hacer es incrementar el pago de impuestos a los más pobres. Lo que sí yo creo que hay que hacer para mejorar la equidad del sistema tributario es, digamos, eliminar todos esos privilegios que significan pérdida de recaudación para el Estado. Ya mencionamos esa parte. Pero también hay que hacer que quienes, digamos, tienen mayores niveles de riqueza, patrimonio, y que tienen un consumo ostentoso, porque todo el mundo aquí lo sabe. Aquí hay mucha gente que vive del fronteo, como se dice. Sí. Entonces, Se le estruja en la cara a la gente. esos que andan por ahí, digamos, salen prodigando regalando bueno, su lujo, el lujo tiene un precio. Lamentablemente, para vivir en una sociedad organizada y civilizada, tenemos que pagar impuestos. Ese es el precio de la democracia. Mira, ¿qué te pasa? No, ella está como asustado. No, yo le hago una reflexión muy personal y hasta colectiva al pueblo dominicano, y es como este gobierno, en medio de esta decadencia progresiva de los servicios básicos, ahí tenemos la calidad del pasaporte, los hospitales, eso es increíble. Cada vez que yo veo a los hospitales me acuerdo del disco de Juan Luis Guerra. Y no me digas que los médicos se fueron, que están en huelga. No me digas que ya no hay anestesia. No sé si tú entiendes. Y el suero, lo endulzan en un café. No sé si tú entiendes. Y cuando No, él oye mucho a Juan Luis Guerra. Y Mira. cuando se habla de educación, y yo entiendo que el pueblo dominicano tiene que prepararse para una revolución del despertar. Porque si el pueblo dominicano no se empodera de estas reformas que han venido preparando de manera paulatina, aquí va a haber candela por los 4. Bueno. Mira, ojo, yo quiero. le voy a decir algo. La reforma, Me asustó. la reforma fiscal es necesaria. Yo estoy de acuerdo. La evolución de la conciencia. Es necesaria porque estamos hablando de que tenemos más de 10 años con un 15 de presión tributaria, o sea, de recaudación sobre la producción, de un 15 solamente, y tenemos gastos entre 18 y 19. O sea que tenemos un déficit, un descuadre, para decirlo así, entre los ingresos y los gastos de alrededor de 3 puntos del PIB. Ese es el déficit estructural. Mira. El que se ha estado de manera continua. Entonces eso no puede seguir así. Claro, lo que hay que ver a dónde que vamos a meter la prioridad y dónde vamos a rebalancear esa carga y dónde qué nos permitirá, las medidas que nos permitirá aumentar esa capacidad recaudatoria para cubrir ese déficit. Mira, Y ahí el sector eléctrico tiene un gran peso. Estamos hablando de 1.500 a 2.000 millones de dólares anuales. Ya tú Que sabes. se está yendo ahí. O sea, más de 100.000 millones de pesos. Ya tú sabes. mira, aquí se dice, y yo de alguna manera lo he comprobado, que la doble contabilidad del comercio y la empresa en general es una institución. Es una institución y casi De evasión. casi uso y costumbre. Y la gente lo sabe. Que no te lleva un libro y otro libro. Y que sabes hasta 5 libros diferentes. Depende de para cuál es el fin. Entonces, ¿tú crees que por esa vía se pudiera eficientizar de manera sensible las recaudaciones? Yo creo que la evasión es un tema realmente una batalla que la hemos perdido. Estamos hablando de que la evasión de las principales figuras impositivas del país en promedio general es del 50%. Un 43% del ITEVI se va desde cada 100 pesos, 43 pesos. ¿Y cómo se va del ITEVI? Bueno, no reportándolo. No, porque el consumidor chino, el que consume paga. Me cobran con el ITEVI, Bueno, no se lo reportan. igual que pasa en los restaurantes, que tú pagas una propina que al final. Pero No tiene se que la dan. pero Te tiene lo que pagar cobran una propina también. al mozo. Voy a poner otro ejemplo que pasa mucho y nosotros lo dejamos desapercibido. Usted va a un comercio o va a comprar una camisa y le dicen, si paga con tarjeta, Son temas tanto, caras. o Si pagan en efectivo. te voy a dar un descuento. No es descuento, es que te quitan el ITEVIS.
que hay que cobrar Sí. por ese bien. Ok. No hay tal descuento. Ok. Y sencillamente, Y el págame. Estado deja de percibir Y eso. el Estado, como no hay trazabilidad, o sea, cuando usted Sí. paga en una tarjeta, ya Carnet Sí. le dice a la DGI, mira, Sí. yo facturé a Francisco Se reporta. una camisa en tal sitio. Sí. Ya la DGI sabe que si la tienda no le reporta esa venta, Ven acá. entonces le dice, güey, espérate, tú no me has pagado. Entonces, una de las cosas que hay que mejorar para eficientizar la recaudación es nosotros bancarizar, tratar de aumentar la bancarización del sistema, o sea, que la gente use más los pagos electrónicos. Y eso se irá produciendo en la medida en que avance la economía del país y la gente tenga mayores niveles de ingresos. Y claro que adquieras algunos productos financieros como la tarjeta y demás. ¿Tú quieres decir? No. Hay una historia famosa que pasó en aduana con un funcionario llamado Miguel Coco. Cuando Miguel Coco, él lo posiciona en en esa institución y él va a hacer como un chequeo. Y cuando él se dio cuenta que la mayoría de industrias del país, ninguna pagaban impuestos, los furgones venían así, debido a acuerdos políticos y eso, ese hombre le dio hasta una cuestión de corazón. Es decir, que no sé si tú entiendes que Murió Miguel Coco. históricamente- sí, los pobres que pagan aquí, los pobres que cargan con todo, lamentablemente. Tú sabes, Lo Francis. lo que ocurre muchas veces en los sistemas aduanales es que declaran una mercancía cuando es otra. Cuando es otro, O, exactamente. o se estaba dando mucho. Eso sin hablar de contrabando, que es otra cosa. Claro, la importación de armas que venían en caja, en la llamada de caja comida y de eso. comida, venían desarmadas. Entonces es una forma de eludir el pago de los impuestos debidos. O sea, hay muchas cosas Hay que mucha, hay que mejorar maña y- dentro de la administración tributaria, el asunto. El comercio con Haití no reporta al Estado Dominicano ningún tipo de entrada por impositiva. Se ¿O sí? supone que en la frontera hay Se supone. casetas Se supone. de aduana. Se que- supone. Yo soy de la frontera. Yo soy de la frontera. Parece que hay muchos guardias que les gusta ahora que lo manden para la frontera. Ya, hacer un Los castigo. senadores, lo que llaman castigo. senadores que están en la frontera Sí. criticando los furgones. Sí, todo el mundo, antes era un castigo, ahora es un premio. Francisco, para nosotros agradecerte verdaderamente que nos ha dado una idea, como dice el programa, para que tenga una idea de las implicaciones de una posible reforma fiscal. Yo quisiera que tú cierres dándole un mensaje a la población desde el punto de vista general, a esos sectores económicos que son implacables con los sectores populares, que por ahí deben de andar maquinando cómo joder cada día más al pobre. ¿Cuáles implicaciones y qué tú entiendes? ¿Cuál es el rol que deben de jugar? Mira, hay que tener ciudadanía activa y hay que tener capacidad de organización, porque he visto ya que los sectores económicos ya están comenzando a hacer incidencia mediática. Y buscarse lo Y suyo. buscando la manera de ir desmantelando cualquier intención de ponerle mayor carga impositiva o generar o sencillamente quitarle algunos incentivos y privilegios que ya tiene. Por ejemplo, diciendo, bueno, si no tenemos este apoyo o nos quitan estos incentivos, Vamos a despedir. realmente se va a generar una debacle en este sector que es tan vital para la economía. Es decir, están creando un relato. Ana Vive ya gritó. Exactamente. Duro chantajeando. Anadive, por ejemplo, recibe exoneración de los aranceles para la importación de vehículos, un 50%. Vehículos usados. De vehículos usados. Entonces, todo el mundo está creando su relato. La población tiene que crear mediante la organización popular, que es bastante Endeble en el país. endeble en este país. Pero hay que organizarse, hay que En conocer esta vaina. Colombia, Duque quiso someter una reforma fiscal Y terminó por la cuerda, tercera dígame cuerda usted casi. Lo que pasó es una reforma regresiva. Entonces nosotros tenemos que ver, apropiarnos. Esto no es un asunto de técnicos. Esto es un asunto político. Cuando se habla de impuestos, estamos hablando de la masa dura de la economía. Y la vida de la gente. De la vida. economía política. Esto no es un asunto de que fulano es un experto. es Eso que no me sabe. afecta a mí, No. que sí o qué. Es simple. ¿Qué me crea una carga y qué no? ¿Y a qué nosotros debemos ponerle la prioridad? Ya sea para generar, si vamos a mantener ciertos incentivos, decimos, bueno, ese sector lo amerita porque eso está generando un efecto positivo en nuestra economía. Ahora,
El hay que barrilito. revisar algunas cosas, el barrilito, cosas así que son realmente... Son indecencias. Vamos Son indecencias, a decirlo con vamos a decirlo nosotros. así. Incluso a veces hasta se dice, no, es que eso no es la proporción a nivel presupuestario es mínima. Eso es- Primero es mentira. Y segundo, quítamelo a mí, es eso. moralmente indecente. Y el mensaje que se le da a la población es terrible. Y hay una carga simbólica allí sobre como que naturalizando y justificando la desproporción y los privilegios para unos Yo te y digo, el perjuicio para otros. Exactamente. Entonces es eso, es sencillamente estar, darle seguimiento a los temas. Alerta, como decía una cosa. Educación ciudadana. Detrás de las cortinas. Ujú. Ya las cosas, los actores se están preparando. Sí, tú ves Y algunos entonces, voceros planteando que el sacrificio, que todo. Lamentablemente, que hicimos. nuestro país, los sindicatos no están No, Pepe Abreu fortalecidos es un alicate de ellos. para proteger. No me ¿verdad? hable de eso, que a mí me da depresión. Pues va a ser la patilla. Francisco. Yo llamo al despertar, a la Ya está haciendo llamado que Don Luis se asustó a la ahorita. revolución del despertar de la conciencia. No, fuego por la 4. Mira, esa última parte quítala porque no se aviene al programa, ni a ti siquiera. Tú estás, lo que pasa es que tú estás medio bravito. Déjalo en la conciencia. Populares ya no aguantan. Déjalo en la conciencia y el pueblo sabrá qué hacer. Así que andamos jorobados. Señores, esto es para que tengan una idea. Tan querido. Chao, chao.